es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. ¿Y qué es hipertensión arterial? Es una enfermedad de etiología multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que las personas se hacen hipertensas no por una causa, tiene varias puertas de entrada, ¿sí? Se pueden hacer hipertensas por los genes, o sea, los antecedentes familiares, por el consumo de sodio, porque son obesos, porque tienen estrés, porque tienen resistencia a la insulina. Tiene varios mecanismos por los cuales las personas se van haciendo hipertensas, pero una vez que se hacen hipertensas ya no se curan. Por eso es una enfermedad controlable, que quiere decir que puede mejorar con el tratamiento, pero no se cura. Está bien, salvo en un grupo especial que se llama hipertenso secundario, de lo que no vamos a hablar hoy, la gran mayoría no se cura, ¿sí? Disminuye calidad y expectativa de vida. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial afecta órganos, afecta corazón, causa principal de insuficiencia cardíaca como enfermedad coronaria, afecta cerebro, causa principal de ACV y de demencia senil, afecta riñón, segunda causa de ingreso a diálisis. Entonces las personas que son hipertensas, si no se controlan, viven menos y viven peor, ¿sí? La presión se relaciona de forma positiva y lineal y continua con el riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? A mayor presión, más riesgo tiene mi paciente. ¿Y a partir de cuándo consideramos que una persona es hipertensa mayor de 16 años? ¿Quién quiere opinar? Ajá, hay que le hace calor ahí. A ver, ¿a partir de qué número uno es hipertenso? 140, la máxima. 90 la mínima. El 14-9, el famoso 14-9. El mayor es de 16 años. En menores de 16 años se usan percentilos. ¿Está bien? Bueno, y la hipertensión es la primera causa de muerte a nivel mundial. De todas las causas que hay, en todos los países del mundo, la que más mata es hipertensión. Mata más que los cánceres, mata más que las infecciones, mata más que los accidentes de tráfico. La principal causa de mortalidad es hipertensión arterial. En Tucumán, 1 cada 3 personas son hipertensas, ¿sí? Pero estos son datos de estudios que he tenido el gusto de participar hace poco. A nivel nacional, fíjense, de todos los hipertensos que hay, todos estos, ¿sí? 1 cada 3 no sabe que es hipertenso. ¿Y por qué creen que no sabe que es hipertenso? ¿Ah? De a uno y fuerte. Sí, señora, es asintomática. Con ese concepto tienen que dejar de decir las cosas que uno escucha diariamente y cuando los pacientes les consultan por dolor de cabeza, dolor de nuca, mareo, sangrado ocular, sangrado nasal, oreja roja. La presión no produce nada de eso. O sea, el paciente puede tener eso y puede tener la presión alta, pero no es eso lo que siente. Por eso hay millones de hipertensos que andan caminando por Argentina y no saben que son hipertensos, y por eso tenemos una epidemia de enfermedad cardiovascular, porque no da síntomas. Entonces, la gente cree que tiene que sentir algo, que le tiene que doler la cabeza para ir al médico, y no van porque no sienten nada. Entonces, cuando van en forma casual, por un preoperatorio, un examen de manejo, cualquier cosa, encontramos no solo presión, sino daño por hipertensión de años de evolución. Y fíjense, del grupo de hipertensos, acá solamente 1 de cada 4 hipertensos en Argentina sabe que es hipertenso, toma la medicación y está controlado. La mayor parte o no sabe o no toma la medicación, o toman medicación y con esa medicación no están controlados, ¿sí? Entonces, la hipertensión va aumentando con la edad, es más probable encontrar hipertensión en los pacientes mayores. Por ejemplo, si tienen un paciente de 70 años, es raro que no sea hipertenso, pero también está en grupos jóvenes. Por ejemplo, acá, menores de 35, 1 cada 10 es hipertenso. Y no lo saben, ¿por qué? Porque están justo en la edad, 20, 35 años, donde no van al médico, ¿sí? Bueno, ¿es raro que vayan los hipertensos a la guardia? Es súper común, y más común con la cantidad de hipertensos que tenemos. Vamos a tener 4 pacientes. Va el primer paciente que le llega a la guardia. ¿Está bien? Tiene esta presión, 183, 112. Es una mujer de 60 años que no tiene antecedentes, tiene un dolor de nuca, que es una contractura, y viene tomando enalapril 10 miligramos cada 24 horas. ¿Lo tienen a ese paciente? ¿Es común ver a esos pacientes en la guardia? Todos los días, ¿sí? Llega el segundo paciente que casualmente llega al mismo momento y tiene la misma presión. ¿Está bien? 183, 112. Pero este es un varón que tiene un antecedente, un aneurisma en la aorta abdominal, tiene colesterol alto, fuma, viene tratado con beta bloqueantes y tiene una fibrilación auricular crónica y toma anticoagulantes.
y le llega justo al mismo tiempo y es la misma presión. Y llega el tercer paciente que casualmente tiene la misma presión, la misma. Pero es una mujer que era hipertensa y no tomaba nada y consulta por una hemiplegia facio-brachiocrural con afasia. ¿Está bien? Y al cuarto paciente llega al mismo tiempo, tiene la misma presión, pero es un varón añoso que tiene arteriopatía periférica y hace un cuadro brusco de disnea clase 4, o sea, disnea de reposo, ¿sí? Tiene ingurgitación, ortopnea, o sea que no puede respirar acostado, tiene que estar sentado, y tiene rales audibles a distancia. ¿Qué tienen en común los pacientes? La presión, todos tienen la misma presión. ¿Son todos iguales? No. Ese concepto fundamental. Ustedes en la guardia no pueden decir, ahí tengo un 16,8, ahí tengo un 14, ahí tengo un 18. El valor de la presión no importa para nada. Es lo que menos importa. Lo que importa es el cuadro clínico que tenga el paciente. Entonces, ¿pueden medicar a un paciente sin verlo? ¿Sin interrogarlo? No. Eso de tengo un 16, dale una amlodipina. No tiene ningún sentido. Porque para un paciente puede estar mal, para el otro puede ser un desastre hacer eso. ¿Qué definiciones tenemos de hipertensión en guardia? Fíjense que se usan 3 palabritas: crisis hipertensiva. ¿Qué quiere decir? Elevación aguda de la presión arterial. ¿Y cómo saben que fue aguda? Es imposible saber si le subió ahora o ya viene hipertenso de antes. Y hay 2 palabras clásicas que son urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Urgencia hipertensiva quiere decir que yo tengo 24 horas para bajarle la presión al paciente. Tengo un tiempo, ¿está bien? Porque, y este es el concepto fundamental que tienen que tener cuando vean pacientes, no hay daño agudo y evolutivo de órgano blanco. ¿Qué quiere decir un daño agudo evolutivo de un órgano blanco? ¿Qué está pasando ahora? Se está infartando, está haciendo un ACV, está haciendo un edema agudo de pulmón, tiene una disección de aorta. Eso es un daño agudo y evolutivo de un órgano blanco. Entonces, urgencia hipertensiva tengo 24 horas porque no tiene esto, por lo cual no hay riesgo inminente, por lo cual no necesito tratamiento parenteral, no necesita suero, no necesita pincharlo, no necesita nada inyectable. Uno se podría preguntar cuál es la urgencia. ¿Por qué? Porque el decir es una urgencia a veces parece que nos acelera y nos obliga a tomar una conducta cuando no hace falta. Ahora bien, el otro grupo es la emergencia hipertensiva. Acá probablemente haya que bajar la presión rápido porque sí hay un daño agudo evolutivo, o sea, si hay un ACV o un infarto o algo grave. Pero ¿saben qué? Sí necesitan siempre, porque tienen riesgo de ir a una terapia o una coronaria, sí necesitan una vía, pero no siempre hay que bajarle la presión. Ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿a partir de qué valor en la guardia ustedes dicen esto es grave? Muchos podrían decir cuando está muy alta, por ejemplo, más de 180, 110, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay cuadros graves con presiones más bajas. Por ejemplo, sobre todo en quienes los jóvenes, que no están acostumbrados a ser hipertensos. Un joven que consume cocaína puede hacer un edema de pulmón con valor de presión mucho menor a 180. O una eclampsia puede hacer convulsiones a valor de presión mucho más bajo. O sea que el número no es tampoco lo que nos marca la gravedad del cuadro, siempre el cuadro clínico. Bueno, ¿es común que los hipertensos vayan a la guardia? Sí, más o menos 1 cada 10 consultas a la guardia son por hipertensión y prácticamente todos los hipertensos en algún momento de la vida van a tener una situación de elevación aguda de la presión. Más común en varones que vienen tomando mal los medicamentos y más común en los que venían con mal control de presión. Ahora, fíjense en esto. Este es un trabajo hecho en Argentina donde se le pregunta al paciente a los 6 meses de que yo le hago una receta, ¿está bien? Yo le pregunto 4 preguntitas muy fáciles, que son si se olvida de tomar los medicamentos, o si cambia los horarios si se siente bien, o si los cambia si se siente mal. Y a partir de eso se determina que en Argentina la mitad de los pacientes hipertensos a los 6 meses ya no toman nada de lo que usted le ha prescrito. ¿Se entiende? Entonces, ¿es raro que los pacientes después terminen en la guardia? No, es una cosa muy obvia que van a terminar en la guardia. Ahora hay desencadenantes que hacen más frecuentemente que el paciente vaya a la guardia. Por ejemplo, el estrés agudo. El paciente con crisis de pánico obviamente le va a subir la presión. Paciente que haya recibido algunos medicamentos como corticoides, pacientes que tomen analgésicos. Los analgésicos pueden disminuir la acción de algunos antihipertensivos, ¿sí?
Y son cosas que tienen que preguntar porque cambia el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tiene una migraña o un cólico renal, duele, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar a la presión? Sube. Entonces, tengan cuidado porque a veces ustedes dicen, ahí hay un 18 de presión, pero es un cólico renal. Ni le tomen la presión. Calmen el dolor y la presión baja sola. Lo mismo con la migraña. Si una crisis de pánico, ¿para qué le importa saber la presión? Calmen la ansiedad y después tomen la presión, ¿sí? Ahora, motivos de consulta común en la guardia. Los pacientes van por esto: sangrado nasal, mareos, dolor de cabeza, cefalea. ¿Ustedes creen que eso es producto de la presión, sí o no? O sea, cuando un paciente le dice, tengo dolor de cabeza, ¿habría que decirle, tomate la presión? No, todos saben mucho. Generalmente hacen eso, ¿ah? Toman la presión. Hay estudios en los que con mapa, con holter de presión, se relaciona el valor de presión que tiene con lo que el paciente siente. ¿Qué relación tiene el sangrado nasal con la presión? Ninguna. Pero por supuesto, cuando a alguien le sangra la nariz, le sube la presión por el susto y la guardia, todos corren, pero no es que ese viejo mito muy famoso de que sube la presión, sangra la nariz y me salve de la ACV. ¿Sí? No existe, eso no. Entonces, primero, función de ustedes, eduquen al paciente. Cuando vengan con eso, no, mire señor, usted tiene un sangrado nasal, hay que hacer un taponaje, tiene que ver un otorrino y bueno, la presión no tuvo nada que ver. ¿Está bien? Cefalea, la hipertensión produce dolor de cabeza, no. Y eso se ha estudiado con cefaleas leves, como este estudio, y con cefaleas severas, con este estudio. No hay ninguna asociación entre el dolor de cabeza y la presión. Y los pacientes, ¿por qué van a la guardia? Sobre todo por esto, por contractura cervical, y van muchas veces por esto. ¿Vieron esto? Es muy común que vayan por hemorragia conjuntival externa, no tiene nada que ver. Los sangrados oculares por hipertensión son en la cámara posterior del ojo, o sea, el paciente pierde visión, pero no se ve de afuera. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta cuándo hay que bajar la presión arterial a un paciente en la guardia? Bueno, uno diría, a ver, si es normal hasta 140-90, le bajemos a todo a menos 140-90, ¿les parece? Este es el mejor grupo que tengo en años. Antes todos decían, sí, sí. Ahora, bueno, perfecto, no. ¿Por qué? Porque el hipertenso tiene una serie de cambios que tienen que saber. Miren, hay un mecanismo que regula la circulación en el cerebro, que protege al cerebro de los picos de presión arterial. ¿En qué consiste? Si sube la presión, las arterias cerebrales se cierran un poco y si baja, se abren un poco. ¿Está bien? Ahora, acá en azul tenemos cómo funciona eso en un paciente que tiene la presión normal, un normotenso a un joven. O sea, en estos valores puede cerrarse la arteria o abrirse la arteria sin que dañe el cerebro. ¿Está bien? Pero un hipertenso lo tiene desplazado a la derecha. Quiero decir, el hipertenso crónico está acostumbrado y adaptado a valores de presión altas sin que eso le genere hiperflujo. Pero cuando ustedes bajan la presión a valores no tan bajos, y sobre todo si lo hacen rápido, le pueden producir isquemia. ¿Se entiende? Entonces a veces el descenso rápido de presión arterial es peor que no hacer nada. ¿Hasta cuándo uno le puede bajar la presión y es seguro? Hasta un 25% del valor con el que vino. O sea que si vino con 200, ustedes pueden llegar a 150 de espacio en un par de horas sin riesgo. Ahora, no lo pongan en 11 porque le están generando isquemia. Otra cosa que tienen que saber es que generalmente el paciente hipertenso intenta bajar su presión eliminando sodio por el riñón. Entonces siempre cuando llega el hipertenso como que le falta sodio. ¿Le van a dar un diurético? No. Única droga que no deberían utilizar en la guardia, salvo una indicación puntual como un edema agudo de pulmón, ese tipo de cosas, es un diurético. ¿Está bien? Lamentablemente se ve mucho. Está el hipertenso, furosemida, ¿sí? Cosa que en realidad lo empeoramos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar al paciente mucho más que al valor de presión arterial y no hacer el tratamiento cosmético, que sería simplemente, está en 20, lo pongo en 12 y todos contentos, ¿sí? Bueno, las preguntas que tienen que hacerse frente al paciente son, ¿tiene daño agudo y evolutivo de órgano blanco? Sí o no. Y eso marca todo. El que tiene que sí necesita terapia, vía y es grave. El que tiene no, hay tiempo y tranquilo y no necesita nada, ningún pinchazo. Hay riesgo inminente, lo tengo que internar y es así, ¿dónde?
¿Hay que bajarle o no la presión vía oral o endovenoso? ¿Hasta cuándo y con qué velocidad le tengo que bajar la presión? ¿Sí? Para saber eso es fácil. La primera pregunta es la que dijimos recién. ¿Daño agudo evolutivo de órgano blanco? ¿Sí o no? ¿Sí? Y los daños agudos evolutivos blancos son los que les dije. Infarto, ACV, edema agudo de pulmón, disección de aorta, eclampsia. Esos son cuadros graves. ¿Sí? Si no tiene eso, no hay riesgo inminente. Y si lo tiene, sí hay riesgo inminente, es grave. ¿Sí? La mayor parte de los pacientes tienen hipertensión severa sin esto. ¿Qué se sabe? Hace 1000 años, cuando yo era joven, hace mucho, en el Padilla, empecé a hacer guardia siendo estudiante. Y ahí venía el hipertenso y todos teníamos el Adalat sublingual, cápsula, no era sublingual, era una capsulita, y teníamos la agujita endovenosa al lado, y era nuestra arma. Entonces venía el hipertenso y era muy sencillo. Pinchábamos, levantaba la lengüita y tirábamos 2 o 3 gotitas o un chorrito, y a los 10 minutos estaba normotenso. Y eso se hacía en todo el mundo. ¿Qué pasó? En el año 98, la FDA dice, cuidado, porque cuando hacen eso, producen isquemia, y los pacientes hacían ACV. Pero ¿cuándo hacían ACV? Si yo nunca lo vi. Hacían ACV hasta las 72 horas. ¿Está bien? Ustedes le bajan la presión rápido, se va contento, y dentro de los 3 días hace un ACV y ustedes ni lo ven. Entonces, se prohíbe hacer eso. La cápsula de Adalat pinchada bajo la lengua queda contraindicada. Ok. Concepto que nos debe quedar. Aparte de no hacer este tipo de cosas, el paciente hipertenso tiene que ser citado a control. O sea, no es que tuvo 20 presiones y nadie más lo va a ver. Usted tiene que ir a su cardiólogo dentro de los días para que lo vea, para ver cómo está y si no va a hacer una complicación. ¿Está bien? Bueno, la mayor parte de los pacientes son hipertensión severa aislada. ¿Qué quiere decir? O no siente nada o tiene síntomas que no tienen nada que ver, como una contractura cervical, no tiene ningún riesgo inminente. ¿Qué sabemos de este tipo de pacientes? Que son la mayoría de los pacientes que van a ir a la guardia o que tengan estas cositas que sabemos que no tienen nada que ver. Uno puede, si el valor de presión es muy alto, más de 180, 110, bajar hasta ¿cuánto? Un 25%. No más que eso porque no hace parte. ¿Cómo lo bajamos? Con un fármaco antihipertensivo por vía oral. ¿Y qué otra estrategia puede utilizar? El reposo, donde a veces es difícil en las guardias, pero si la guardia tiene una cama vacía, y lo pueden acostar y tomarle la presión, y un gran número de pacientes a la media hora tienen la presión normal, sin darle ningún antihipertensivo. ¿Está bien? Hay otro grupo de pacientes que no tienen daño agudo evolutivo de órgano blanco, pero a ustedes les genera duda. Está bien, es normal dudar. ¿Por qué? O porque tienen algo previo, por ejemplo, un aneurisma de aorta o está anticoagulado, algo que usted le diga, no, puede tener más riesgo de complicaciones, o tiene síntomas dudosos. Por ejemplo, un dolor precordial que parece atípico, una disnea. Ese grupo se llama hipertensión severa de riesgo indeterminado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tengo duda, me la saco. Si hay un dolor, haré un electro. Si hay una disnea, hay que hacer una evaluación para ver si realmente hay algo cardiológico o no. ¿Y cómo se trata? De la misma manera. No se pone vía, se hace un descenso lento de presión arterial con un fármaco antihipertensivo por boca que no sea un diurético. Ahora, dentro de los pacientes que sí tienen daño agudo evolutivo de órgano blanco, los que sí son de riesgo, están lo que llaman emergencias clínicas asociadas a hipertensión. O sea, sí tiene un cuadro que lo puede matar, sí tiene la presión alta, pero la presión no es el problema. Por ejemplo, el ACV. En el accidente cerebrovascular, la presión no es la que está produciendo el evento. Y bajar la presión no es la que lo soluciona. Al contrario, cuando bajo presión arterial, aumento la isquemia cerebral. Entonces, ¿necesito una vía? Sí. ¿Necesito una terapia? Sí. ¿Le tengo que bajar la presión? No. Y finalmente llegamos a la verdadera emergencia hipertensiva, que son los que tienen daño agudo y evolutivo de órgano blanco, pero acá sí es por la presión lo que lo empeora y sí la presión bajarle mejora. El ejemplo más clásico es ¿cuál? El edema agudo de pulmón. Pero también está la disección de aorta, los síndromes coronarios agudos, la eclampsia. ¿Está bien? Acá sí hay que bajar presión endovenosa, ¿sí? Bueno, vamos a la guardia. Primero, ¿cómo toman la presión?
No se puede tomar ninguna conducta con una toma inadecuada. Por supuesto que en el medio de una emergencia se toma como se puede, pero si el paciente lo permite, que es la gran mayoría de los pacientes, tienen que tomar bien, tienen que saber cosas tan básicas como no le tomen la presión a un paciente que le duele, calmen el dolor, no le tomen la presión a un paciente que se está orinando, mándenlo a orinar porque el estar con la vejiga llena sube 30 milímetros, que es un montón. ¿Por qué? Porque pregunten, muchos pacientes vienen de otro lado donde ya le han puesto un diurético y los pacientes están orinándose. Cuando orina generalmente baja solo la presión, no porque orinó, sino porque ya no le duele la vejiga. ¿Está bien? Ustedes tienen que saber tomar la presión bien, yo no les voy a explicar la técnica, pero tienen que saber que la mayor parte de las veces toman mal la presión. Ustedes y todos. ¿Está bien? Pero es fundamental tomarlo bien porque cambia la conducta. Nosotros antes en la coronaria hace mucho estábamos al lado de la guardia y yo siempre decía que tenía la puerta hipotensora. Porque le tomaban 18, pasaban la puerta, nosotros no le tomamos la presión, lo dejábamos 5 minutos en reposo, que así se debe tomar la presión. Le tomamos 3 veces la presión y los 18 se transforman en 14. Decía, ¿ven cómo se hipotensa la puerta? Es simplemente tomar bien la presión. ¿Está bien? Miren, campaña de publicidad de toma de presión durante el embarazo. ¿Qué opinan de esa toma de presión? ¿Qué problemas tiene? Bueno, es fundamental que el paciente esté sentado, porque si no tiene apoyo dorsal y tiene los pies colgados en la camilla, eso sube 20 milímetros la presión. ¿Está bien? ¿Está bien puesto el estetoscopio? Está metido abajo donde no tiene que ir y encima el médico está apretando. Y eso es una campaña nacional de cómo tomar la presión. O sea, es fundamental que tomen bien la presión. En Argentina, ¿cuáles son los mejores tensiómetros para tomar la presión? Fuerte. ¿El manual? ¿El aneroide? ¿El digital? El digital. Los aneroides, no. ¿Por qué? Porque los aneroides se descalibran, hay que llevarlo a calibrar cada 2 meses. ¿Quién lo lleva a calibrar? Nadie. Segundo problema con los aneroides, requiere una técnica muy buena. Y empiezan los problemas que el redondeo, todos los pacientes tienen 14, ninguno tiene 135, ni 6, ni 7, todos tienen 14. ¿Sí? Y la técnica de lo rápido tiene muchos problemas que un tensiómetro automático no lo tiene. ¿De brazo o de muñeca? ¿A alguien le gusta de muñeca? Mejor. Yo vendo de brazo allá afuera. Borra eso. Está grabado. Lo que tienen que comprar ustedes, que son profesionales de la salud, tienen que comprar esto. Tensiómetros automáticos de brazo. Y si quieren saber cuáles son las mejores marcas, entren a la página de la Sociedad Argentina de Hipertensión o me pregunten, yo les digo las marcas validadas, las que toman bien. ¿Está bien? Bueno, por supuesto que tienen que saber que hay distintos tamaños de manguito y que si yo le pongo un manguito chiquito a un brazo grande, toma de más. Y si le tomo que queda suelto, toma de menos. Entonces tienen que, aparte, tratar de tener por lo menos 2 manguitos. O hay unos manguitos universales que son los que se abren y se cierran, sin abrojos, que se adaptan a todos los brazos. Y bueno, no les voy a hablar de esto de técnica, pero tienen que saber que la técnica es fundamental. También la altura al que ponen el brazo, si lo ponen arriba le baja la presión, si lo ponen demasiado abajo le sube la presión. Y simplemente para mostrarles, esto es lo que se ve todos los días, son diapos viejas con otro tipo de tensiómetro, todos los días se ve eso, ¿verdad? ¿Sí? Todos los días se ve eso, ahí con el pullover ahí metido, con el tensiómetro adentro. Siempre traten de sacarle la ropa del brazo si es que pueden. Ahí lo ayuda el médico un poquito, ¿sí? Y ahí se ayuda el paciente un poquito. Bueno, todo eso hace que tomen mal la presión. Entonces, es como tomar con un termómetro que no anda. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen que tomar una conducta con un termómetro que no sabemos si está tomando bien. Entonces la técnica es fundamental. Bueno, estas cosas ya lo hemos hablado. Si el paciente es muy obeso y no les da el mango grande, pasan estos, pueden hacer esto que está validado con un tensiómetro estándar, de mango estándar, toman el antebrazo. ¿Está bien? Pero no lo pongan, no hagan fuerza, porque eso no sirve. Bueno. Al paciente tienen que preguntarle qué siente, que es fundamental. Una cosa, un paciente, muchas veces nos pasa, nos llaman por un paciente que es hipertenso y vamos 3 horas después y el paciente tiene un infarto porque nadie le preguntó si le duele el pecho. O sea, lo más importante es el síntoma, qué es lo que siente y un examen físico básico.
Los métodos complementarios solo se hacen de acuerdo a la necesidad, por ejemplo, un electro si hay dolor de pecho, un análisis si hay alguna sospecha, si no, no hace falta métodos complementarios. Bueno, ¿cómo lo tienen que evaluar al paciente? El paciente llega a la guardia, lo interrogan, se le hace un examen y ustedes rápidamente separan dos grupos. ¿Tiene daño agudo evolutivo del nódulo blanco? ¿Sí o no? Si es sí, necesita acceso venoso y terapia intensiva. Si es no, no necesita nada de eso, el tratamiento es vía oral. Este es un algoritmo también de cómo manejarlo. Fíjense que a los pacientes con hipertensión severa aislada, o sea, los que tienen presión alta y no sienten nada o solamente tienen síntomas que no tienen nada que ver, ¿cómo empieza el tratamiento? Con reposo 30 minutos. Es decir, si hay lugar en la guardia, no lo van a poner al lado de un politraumatizado, o sea, si hay un lugar tranquilo en la guardia, lo pueden acostar 30 minutos. Y si a los 30 minutos le baja la presión un 20%, se va a la casa sin ninguna medicación porque no hace falta. ¿Está bien? Si no baja, usan un fármaco antihipertensivo. Ahora ustedes dirán, ¿esta estrategia se ha probado alguna vez en Argentina que sirve? Sí, se ha hecho un estudio en Argentina, que el estudio REACE. Lo primero le preguntaron a los pacientes si tenían daño nódulo blanco evolutivo o no. A los graves se fueron, eso no lo estudiaron. A los que no eran graves, que era el 95% de los pacientes, los acostaron 30 minutos. Y si no bajaba, recién le dieron un fármaco antihipertensivo. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para que actúe el fármaco antihipertensivo? A ver, 10 minutos, 20, 30, una hora, 2, 5. Y nunca menos de una hora. O sea, también se ve eso, que le dan un fármaco hipertensivo y a la media hora le controlan la presión. Todavía está en el estómago. O sea, tienen que darle tiempo para que el medicamento funcione, por lo menos una hora, ¿sí? En este estudio que es acostando a los pacientes, se vio que 1 cada 3 de los pacientes hipertensos lo acostaba media hora, le bajaba la presión y se iba a la casa sin ningún tratamiento, ¿sí? Y a los que no, con la primera droga, el 80% le bajaba con un solo fármaco antihipertensivo, que no debería ser un diurético. Bueno, antes que se duerman todos, volvemos a la guardia. Teníamos 4 pacientes que nos estaban esperando, ¿se acuerdan? Ahora que saben un montón. El primer paciente que tenía la presión muy alta era una mujer que no tenía antecedentes, toma enalapril 10 miligramos cada 24 horas y consultaba por una contractura cervical. ¿Cómo lo tratamos? ¿Pueden levantar la mano o se sometió al puntero? Bien democrático. ¿Cómo lo tratamos a ese paciente? Lo ayudo yo un poco. ¿Le ponemos un acceso venoso? ¿Le damos un enalaprilato inyectable? El enalaprilato es enalapril que actúa un ratito antes. El enalapril es la prodroga, no tiene sentido. Gano 20 minutos y lo pincho. ¿Para qué? ¿Le doy una furosemida? ¿Una adalazo lingual? ¿Qué le haría en este paciente? Si puedo, si tengo dónde, reposo. 30 minutos. ¿Y a cuánto quiero que baje? Ah, suena excelente. 25%. Y si no baja, ¿qué le doy? O no puedo hacer reposo porque no hay lugar, ¿qué le doy? ¿Qué antihipertensivo tiene en la guardia? Enalapril, amlodipina. Perfecto. Ahora, ¿un beta bloqueante tiene? ¿Beta bloqueantes? También pueden usar. Consejo muy práctico. Si es hipertenso y toma A, no le den más A. ¿Se entiende? Si el hipertenso toma un sartán, cualquiera, losartán, valsartán, candesartán, que sea, no le den más sartán ni un enalapril, que es lo mismo prácticamente. Le dan una amlodipina. Si el paciente toma amlodipina, no le den más amlodipina. ¿Se entiende? Bueno, entonces eso va a pasar con la gran mayoría de los pacientes. Reposo, le puedo dar un analgésico porque le duele la nuca, le puedo dar un analgésico. Y si no responde con reposo, fármaco vía oral. ¿Y le gusta cómo está medicado el tratamiento? Tomen enalapril cada 24 horas. ¿Por qué no les gusta? Muy bien, porque el enalapril tiene una vida media de 12 horas. Entonces ustedes mismos le pueden decir, mire, señor, mire, su medicamento lo tiene que tomar 2 veces al día y bueno, venga a control, pero por lo menos tómelo 2 veces al día, que es como se toma, ¿sí? Segundo paciente tiene la misma presión, pero es un varón que tiene antecedente de un aneurisma de aorta abdominal y una fibrilación auricular y está anticoagulado. Y no siente nada. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos una vía?
¿Por qué? No. Repasemos. Daño agudo evolutivo de órgano blanco quiere decir, me estoy infartando ahora. Tengo un síndrome coronario agudo ahora. Tengo un edema agudo de pulmón, tengo una ACV, tengo una eclampsia. ¿Está bien? Ahora, me está pasando ahora, me estoy muriendo ahora. No quiere decir si yo tengo antecedentes de un aneurisma o tengo una fibrilación auricular que estoy en tratamiento. Ese paciente, la única diferencia es que si me genera alguna duda, por ejemplo, si lo veo taquicárdico le puedo pedir un electro, o si le duele el abdomen puedo ahí recién hacer estudios para ver si hay algo. Si no, es el mismo tratamiento. ¿Se entiende? Entonces es lo mismo. Un fármaco antihipertensivo y estudios complementarios solo si tengo alguna sospecha de algo que le esté pasando ahora. Tercer paciente, la mujer con la misma presión que viene con hemiplegia facio-brachiocrural derecha con afasia. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo que tienen ustedes? Una ACV. Perfecto. ¿Tiene riesgo? Sí. ¿Se puede morir? ¿Necesita un acceso venoso? ¿Necesita una terapia? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hay que bajarle la presión? Excelente. A ese paciente ni le toquen la presión. En la terapia, de acuerdo al valor, le podrán dar la betalol, otras cosas, pero acá no porque le aumento la isquemia. ¿Está bien? Y el último paciente que nos estaba esperando, este varón que hace un cuadro súbito de disnea, ortopnea, rale audible a distancia. ¿Qué diagnóstico presuntivo tiene? Edema agudo de pulmón. Esto sí es una emergencia hipertensiva. ¿Es grave? ¿Se puede morir? ¿Necesita acceso venoso? ¿Terapia o coronaria? Hay que bajarle la presión. Sí, porque la verdadera emergencia hipertensiva sí es producida por la presión o empeorada por la presión y el descenso de la presión mejora. O sea, el edema agudo de pulmón hipertensivo sí hay que bajarle la presión. A la disección de aorta con hipertensión sí hay que bajarle la presión. A la eclampsia con hipertensión sí, porque les cambia el pronóstico. ¿Está bien? Bueno, consejos para ir terminando. ¿Qué le tienen que decir a los pacientes o qué estaría bueno que lo usen para sus pacientes, para su familia donde están llenos de hipertensos? Todo hipertenso tiene que conocer qué presión tiene y todo probable hipertenso. Entonces todo el mundo se tiene que tomar la presión por lo menos una vez al año, si cree que no es hipertenso. ¿Desde qué edad hay que tomar la presión? ¿De los 16? Desde los 3 años. Desde los 3 años, ¿por qué no antes? Porque no se mueven. Desde los 3 años, que más o menos se quedan quietos, el pediatra le tiene que tomar la presión una vez al año. ¿Hay chicos hipertensos? Sí. Más o menos en la primaria hay uno por curso. Uno cada 30, uno cada 40. ¿Lo saben? No, si no toman la presión. Es muy importante que el pediatra tome la presión. ¿Está bien? Segundo, para todo hipertenso, saque el salero y el pan de la mesa. El sodio en el salero es más o menos el 20% del sodio de la dieta. Más está como sodio oculto en los alimentos. Entonces no sirve de nada que ustedes vayan a comer algo, no le pongan sal a la comida y se vacíen la panera, porque eso tiene mucho más sodio que el sodio del salero. ¿Se entiende? Consejo muy importante para hipertensos. Actividad física. Ahora todos nos vamos a caminar 20 o 30 minutos. 150 minutos semanales, más o menos, como se puedan repartir. Bueno, reducir el consumo de sodio y productos grasos, aumentar el consumo de fruta y verdura, ¿sí? Todo el alimento que viene en lata viene con sodio, entonces al hipertenso si se puede lavar hay que lavarlo. Una arveja en lata se puede lavar, una salsa no, pero si es lavable es aconsejable que lo laven. No fumar, evitar exceso de alcohol, controlar el peso, descansar adecuadamente, ojalá. Tomar la medicación prescripta por el médico, no la prestada por el vecino, ¿sí? Recordar que la hipertensión no da síntomas. Está bien, y el paciente que se controla es un paciente que anda bien, que el paciente que tiene presión alta anda mal. Mitos, cosas que he escuchado yo a lo largo de algunos años y que lamentablemente escucho mucho decir de personal de enfermería y de médicos. ¿Está bien? Mi presión es nerviosa.
hipertensión es una enfermedad de las arterias, no es ni nerviosa ni tranquila. La nerviosa es usted. ¿Está bien? O sea, en una crisis de ansiedad puede subir la presión, sí. Pero no es que el hipertenso solo se medique, o es hipertenso o no es hipertenso. ¿Está bien? Mi presión es variable, solo tomo medicación cuando sube. Imposible. Primero, hay 100.000 latidos por día y 100.000 presiones por día. Todo el mundo varía la presión. Ahora, es imposible, a veces he escuchado, tómese la presión todos los días y está alta. Eso es imposible, no tiene sentido. Puede estar normal ahora y estar alta en 10 minutos. O sea, el hipertenso se medica o no se medica. ¿Está bien? Bueno, estas cosas que ya hemos charlado, cuando me sube la presión me da dolor de cabeza, sabemos que no es así, sangrado nasal, oreja colorada. Yo, doctor, me doy cuenta porque se pone colorada la oreja, tomo la presión. ¿Sí? Entonces tienen un rol muy importante, tienen que educar a todos los que vienen a decirle, no, no es así. Usted se pone la oreja porque le sacan el cuero. ¿Ah? Pero la presión no tiene nada que ver. Borra eso también. Bueno, conjuntiva colorada. Trato la presión con Novalgina, dipirona. Eso se ve mucho en los dispensarios que los tratan con Novalgina. La Novalgina no es un antihipertensivo, produce un efecto placebo. O sea, yo te doy agua y te digo que te va a bajar la presión, puede ser que te baje, aparte calma el dolor, pero tiene efectos colaterales. Entonces, eso no. Tomo la medicación hasta que se termina la caja, ¿es correcto? La hipertensión no se cura, ¿sí? Ajo para la presión. ¿Está bien? ¿Le podemos recomendar ajo? No. Tendría que comer 10 kilos de ajo porque baja la presión. O sea, no, tampoco. Jugo de pomelo baja la presión. ¿Alguien cree que sí? Bueno, no, tampoco, ¿sí? Me tengo que tomar la presión todos los días. Está bien indicarle, tómese la presión todos los días. No, porque lo esclavizan al tensiómetro y algo que es variable. Solamente cuando se lo indique el médico, ¿sí? Solo tomar la presión cuando está alta, ya sabemos que no. La medicación de mi vecino me hace bien. No, porque cada persona es distinta. La mayor parte de los hipertensos, para que sepan, no necesitan un fármaco antihipertensivo, necesitan 2 o 3, que muchas veces van combinados en una sola comprimido o cápsula, ¿sí? Pero es muy difícil que lo que toma el vecino sea justo lo que uno necesita. Si tomo la medicación, ¿puedo comer con sal? No, ¿por qué? Porque dar dieta hiposódica potencia el efecto del antihipertensivo, ¿está bien? Y comer con sal le quita efecto, ¿sí? Bueno, cuando sube la presión la trato con aspirina. Ahí hay silencio, ¿eh? ¿Hay que darle aspirina a los hipertensos? No, salvo que ya hayan hecho algo antes. El hipertenso que hizo un ACV, un infarto, que tiene un stent, lo que llamamos prevención secundaria, sí. En prevención primaria no solo que no sirve, sino que aumenta el riesgo de sangrado. Donar sangre mejora mi presión, me dijo un paciente. Y bueno, done, total está bueno, ¿no? Pero otro me dijo esto, no me dejaron donar sangre porque soy hipertenso. No, hay que matarlo que no dejó donar sangre, ¿está bien? Y esta la escucho todos los días en la guardia, de todos lados, inclusive de un hospital que está acá en Montero, que no voy a decir cuál es. Tome mucha agua. ¿Usted está hipertenso? Sí. Tómese 2 litros de agua, si orina mucho y le baja la presión. No tiene nada que ver. Es decir, obviamente cualquier riñón sano, cuando toma agua, orina. Ahora, así no baja la presión. ¿Está bien? Y eso lo escucho de todos. Ese es un mito. Hay tantos mitos arraigados que se repiten de una persona a otra persona que uno termina pensando que es verdad. Pero el agua, por favor, no baja la presión. Si tiene sed o está deshidratado, que tome agua, lo que quiera, pero no lo manden a los pobres pacientes con la botellita, como los veo caminando, yendo del baño y viniendo a la guardia, a que le tomen la presión, a veces ya le ha bajado, porque no tiene ningún sentido, ¿sí? Chocho el que vende agua ahí al frente, ¿sí? Bueno, terminando, el manejo de la hipertensión en la guardia requiere, primero, tomar bien la presión, si no, no se puede hacer nada. Evaluar al paciente y estratificarlo, o sea, ¿tiene o no un daño agudo evolutivo en los blancos? Sí o no, y de acuerdo a eso, hacer el tratamiento, ¿sí? Si no, nos pasa así, solo miramos el tensiómetro y pensamos que está todo ok cuando no vemos el peligro que nos viene de frente, ¿sí? Bueno, muchas gracias.